Bienvenidos a una edición más de su noticiero ABA Noticias. Mi nombre es Cristian Romero y hoy comenzamos así. Indígenas de la comunidad Matis de la Amazonía piden ayuda para que no los destruyan, ni a ellos ni a su hábitat. Han llegado desde diferentes puntos de la Amazonía brasileña hasta la ciudad de Atalaya do Norte. Proceden de distintas comunidades y pertenecen a varias etnias, pero a todos les une una preocupación común, la destrucción de su modo de vida. Porque los indígenas quieren vivir en la tierra en la que nacieron, quieren desmentir la idea de que su mayor aspiración es emigrar a las ciudades y dejar atrás el campo, una idea usada con frecuencia como pretexto para depredar la Amazonía. Lo explican incluso con canciones como estas. Los miembros de la comunidad Matis están más angustiados que nunca por su futuro tras la llegada de Bolsonaro a la presidencia de Brasil el pasado 1 de enero. El mandatario sostiene que los indígenas ocupan una extensión de tierra demasiado grande y quiere abrirla por completo a las industrias extractivistas, pese a que la Constitución brasileña protege a los pueblos originarios y reconoce su derecho a vivir y gestionar la tierra de sus ancestros. Tenemos que cuidar de la selva. Nuestros padres y madres nos han dicho que es nuestro territorio. Yo soy hijo de un cacique y soy uno de los líderes. Tengo cultura y tengo tradiciones y quiero que mis nietos sean como yo, que usen estos ornamentos y estas pinturas. Por eso no quiero que se contamine ni el río ni el bosque. Quiero que mi familia luche para que nuestra cultura no desaparezca. Quiero que mis nietos vivan así de bien como vivo yo. Por eso les pido ayuda para que los poderosos no sequen nuestros ríos y no destruyan la tierra que necesitamos para nuestra vida y sustento diario. Por favor, decida al mundo que los invasores están entrando sin autorización en nuestra tierra protegida. Para acompañar en este proceso de defensa a los pueblos indígenas se creó en 1972 el Consejo Indigenista Misionero OCIMI, un órgano de la Conferencia Episcopal de Brasil. Y es que ya hace décadas que la Iglesia advirtió las amenazas que se cernían sobre la supervivencia misma de estas comunidades. Este organismo ha congregado en Atalaya do Norte a estos líderes que representan a más de 6.000 indígenas de la región del río Javari, un afluente del Amazonas. El padre Alberto, misionero javeriano, forma parte del pequeño equipo del CIMI en Atalaya do Norte. Es italiano y lleva 30 años en Brasil, compartiendo el día a día de los más pobres. Un panorama especialmente duro en núcleos urbanos como esta ciudad, de frontera y con población indígena emigrada. Estamos aislados. El gobierno del Estado no se ocupa de nosotros, el gobierno nacional tampoco y las autoridades locales son corruptas. Desaparece el dinero, no se hacen mejoras. Es una ciudad con enormes carencias, con una grandísima tasa de desempleo que llega al 50% de los habitantes. El misionero lleva en esta zona menos de un año. Dice que aquí la Iglesia trabaja sin prisa pero sin pausa, tratando de enmendar algunos errores del pasado. La Iglesia Católica ha hecho mucho colonialismo hasta hace unos 30 años. Después ha cambiado de dirección y desde hace unos 40 años ya no hace esto. Es más, en ciertos lugares ha dejado incluso de hacer el anuncio. Yo no estoy de acuerdo. Creo que el anuncio se ha de hacer, quizá no en un primer momento, sino en un segundo momento. Por eso, el padre Alberto aboga por la interculturalidad y la interreligiosidad aplicada al trato con los pueblos indígenas. La de la Iglesia en contextos así es una tarea casi artesanal, puesto que muchas de estas comunidades se han vuelto desconfiadas a causa de las muchas formas de violencia que sufren desde hace décadas. En el Sínodo Amazónico surge la propuesta de instalar un rito especial que consiste en emplear un lenguaje habitual y que sea entendido por los habitantes de la Amazonía, pero manteniendo la esencia del cristianismo. En el sínodo también se está estudiando la posibilidad de instituir un nuevo rito para la región de la Amazonía. La idea es que las ceremonias religiosas tengan un lenguaje ritual que entiendan las culturas indígenas, manteniendo la esencia del cristianismo. Para el prefecto de la Congregación para el Clero, la cuestión no es sencilla. Opina que debe estudiarse a fondo.
Me ha parecido normal que este tema saliera durante el sínodo, aunque debo reconocer que también pensé esto. La Amazonia es una realidad pluriétnica, plurilingüística. Hay centenares de etnias, decenas de idiomas. Además, dentro de un rito hay aspectos litúrgicos, disciplinares, teológicos, por lo que hay mucho de lo que hablar. Creo que hay que analizar, profundizar y tomarse un poco de tiempo, porque los ritos expresan una historia, una espiritualidad y unas expectativas. Si en el documento final se hace alusión a esto, habrá que retomarlo luego y trabajarlo mucho. Para ustedes, les veo que no les cuadra la idea de nosotros como indígenas. Les veo preocupados, les veo dudoso frente a esta realidad que nosotros buscamos como indígenas. No endurezcan el corazón, ensuavicen el corazón, es lo que nos invita Jesús, que nosotros vivamos juntos, creamos en un solo Dios. Al finalizar todo ello, vamos a estar unidos. Y eso es lo que nosotros deseamos como indígenas. ¿Tenemos nuestros ritos? Sí tenemos nuestros ritos, pero ese rito debe incorporarse el centro que es Jesucristo. No hay otra cosa que discutir en este tema. El centro que nos une ahora en este sínodo es Jesucristo. El domingo Francisco clausurará el sínodo y hay expectación por saber qué reflejará el documento final. Será una lista de propuestas. Lo habitual es que el Papa se base en ellas para redactar una exhortación apostólica. Esta podría tardar varios meses en publicarse. En el sínodo amazónico se profundiza el debate sobre si se deben ordenar personas casadas o instituir el diaconado femenino. Pero los indígenas prefieren respeto a sus pueblos y que los misioneros defiendan su causa. Se impulsa el anuncio de Jesucristo. Una de las cuestiones más debatidas en el sínodo es si ordenar sacerdotes a personas casadas en el Amazonas o instituir el diaconado femenino. Pero estos indígenas brasileños temen que este debate eclipse sus principales necesidades. Dicen que para ellos lo prioritario es que se respete a sus pueblos y que los misioneros defiendan su causa. Necesitamos el apoyo incondicional de la gente. Hay que luchar por la defensa de la Amazonía, por los derechos humanos, los derechos indígenas, los derechos de las minorías. Lo importante para nosotros es tener una persona que nos apoye, esté casada o no. Lo que necesitamos es apoyo. A la gente no le importa si son hombres y mujeres, importa que respeten la forma de vida y los tiempos de cada pueblo. No cambia nada si son hombres o mujeres. En mi comunidad hemos tenido a varios misioneros, en su mayoría hombres, pero la convivencia siempre ha sido pacífica porque construimos un espacio de respeto tanto a la Iglesia como a los pueblos indígenas. Los indígenas no quieren sacrificar sus culturas a costa de la ayuda pastoral. Quieren tener tantos sacramentos como que se reconozca su dignidad. Piden que los sacerdotes y misioneros enviados a su tierra respeten su forma de vida y el modo indígena de relacionarse con la Amazonía, pues es su fuente de alimento, transporte y vida. Carlos Schick-Dance, teólogo e investigador de la Universidad Alberto Hurtado, analiza profundamente qué es la sinodalidad. La idea de pueblo de Dios es una idea central en el concilio. Hoy la expresamos con otra categoría que no se utilizaba en el concilio, que es la noción de sinodalidad, que quiere expresar que en la iglesia, antes que los diversos ministerios, los diversos carismas, lo que importa es lo que tenemos en común, que es la fe en Jesús, el bautismo y la responsabilidad de llevar el evangelio a toda la tierra. Esa idea fue muy importante en el concilio, porque vuelve a reubicar a la jerarquía, al ministerio ordenado, al obispo, al sacerdote, al presbítero y al diácono, al interior de la comunidad de la iglesia. Una reforma de la iglesia, una reforma sinodal, significa que ese ministerio de liderazgo, que la autoridad se convierte en uno en un proceso comunitario. Y por eso es tan importante que esta idea de reforma de la iglesia se traduzca en consejos y en formas organizacionales que respeten esta sinodalidad, donde se produzca un discernimiento común, donde cada creyente aporta lo propio, donde hacemos un discernimiento entre todos y donde hacemos una toma de decisión del camino que debe hacer la iglesia en cada contexto entre todos. Por supuesto,
la autoridad legítima, el obispo, el párroco, el sacerdote, donde corresponda, toma la decisión que corresponde. Pero eso en un proceso de discernimiento comunitario. Concretar eso en estructuras, incluso jurídicamente, es uno de los desafíos que tenemos en Reforma de la Iglesia y que de alguna forma está planteado también en el Sínodo Amazónico. A continuación, tenemos el agrado de presentarles la reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas capítulo 12, tenemos unas frases de Jesús que está interpelando a los fariseos. Y le dicen, ustedes cuando ven que se va a poner una nube y dicen va a caer un chaparrón de agua y cae efectivamente. O cuando de repente ven otro signo en el cielo o en la tierra que va a haber algún bochorno, etcétera, y sucede. Y dice, si ustedes que saben interpretar las señales del cielo y de la tierra, ¿por qué no son capaces o por qué no quieren interpretar correctamente la ley, los mensajes que tenemos escritos en las Escrituras, el bien común, que es lo que debería de ser una prioridad en sus vidas? No. Y dice Jesús, tengan cuidado, dice, cuando vayan ustedes a presentarse ante un juez, procuren en el camino arreglar las cosas. No vaya a ser que lleguen hasta donde el juez los juzgue, los meta a la cárcel y les aseguro que de ahí no saldrán hasta que no paguen el último centavo. Jesucristo se está refiriendo de esta forma a que nosotros en nuestras vidas debemos también de conducirnos según la ley del Señor. Y tener cuidado porque no vaya a ser que al momento de nuestro recorrido hacia la vida eterna vayamos a donde el juez al final de nuestra vida y quizá no estemos preparados para gozar de esta felicidad eterna. Por eso dice Jesús, mientras van de camino, procuren arreglar sus cuentas, procuren arreglar sus vidas, procuren arreglar aquello que les separa de Dios para que cuando se presenten frente a Él, ustedes puedan ir con la situación arreglada de sus vidas. Que el Señor les dé su gracia de ser fieles a su palabra. Se ha puesto en marcha una petición virtual para pedir la expulsión de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Tras recibir 105 votos en la Asamblea General de Naciones Unidas, el gobierno en disputa de Venezuela está listo para empezar el 1 de enero de 2020 a ocupar por los próximos 3 años uno de los 47 asientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, los esfuerzos para que esto no suceda iniciaron horas después de su elección, como explicó a La Voz de América Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante este organismo y presidente de la campaña global para expulsar a Maduro del Consejo de Derechos Humanos, una iniciativa, según él, de la organización UN Watch, que monitorea a la ONU. Se ha dedicado a combatir a todas las tiranías similares a la de Venezuela, a la de Maduro, durante muchos años. Y años atrás lograron suspender a Libia del Consejo de Derechos Humanos. Change.org es la página donde está esta petición y donde virtualmente se están recolectando las firmas de aquellas personas que se oponen a la elección de Venezuela en este grupo de derechos humanos. Esto mientras países miembros defienden su elección. Es un resultado democrático, ¿no? Yo creo que de los 193 países miembros que componen las Naciones Unidas, la República Bolivariana de Venezuela ha obtenido 105 votos, o sea, una aplastante
mayoría. Brasil, el otro escogido, obtuvo 153 votos de los 96 necesarios. Arria, por su parte, espera que se logre invocar el proceso de expulsión, tal y como se hizo en 2011 con Libia. La Organización de Estados Americanos considera que debido a las irregularidades de las elecciones bolivianas, se debería realizar la segunda vuelta electoral. ¿Usted qué opina? A primeras horas de la mañana y antes de terminar el conteo de votos, Evo Morales anunció su victoria. Ya ganamos en la primera vuelta. Con el 98.9% de las actas escrutadas, según datos del Tribunal Superior Electoral de Bolivia, Morales tendría una ventaja de 10.2% sobre su contrincante Carlos Mesa, lo que evitaría la opción de balotaje. Sin embargo, Gerardo de Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, manifestó que todo el proceso electoral ha tenido irregularidades y debería convocarse a una segunda vuelta. El contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar una segunda vuelta. Morales no se cerró a esta opción. Si el resultado final dice que vayan a segunda vuelta, vamos a ir. En Inglaterra, los 39 fallecidos encontrados últimamente en un camión de Essex eran de nacionalidad china y la policía está tratando de identificarlos para contactar a sus familiares. Las 39 personas halladas muertas en un camión frigorífico en Essex, Inglaterra, eran de nacionalidad china según medios locales. Las víctimas, entre ellas un adolescente, están siendo identificadas. El hallazgo este miércoles ha reabierto el debate sobre la inmigración ilegal. El conductor del camión es un joven de 25 años procedente de Irlanda del Norte, está a disposición judicial y está siendo interrogado. Estoy segura de que toda la Cámara transmitirá sus condolencias en este triste momento. Aunque todavía no se conocen las nacionalidades de las víctimas, he pedido a mis funcionarios que trabajen en la investigación y que proporcionen toda la ayuda que podamos en estas terribles circunstancias. La policía no descarta que el trágico suceso sea un caso de tráfico de seres humanos, poniendo de relieve el peligro de las mafias de la inmigración. Hasta ahora la investigación ha revelado que aunque el vehículo está matriculado en Bulgaria, los componentes del mismo proceden de 3 lugares: Irlanda del Norte, Essex y Bélgica. El camión está a nombre de una empresa propiedad de un ciudadano irlandés. En Latinoamérica se generaliza una revolución social que se expresa con las manifestaciones de protesta y violencia. Las crisis políticas agudas no son nada nuevo en Latinoamérica, pero en los últimos tiempos la agitación parece haberse extendido rápidamente y en varios lugares a la vez. El presidente socialista de Bolivia, Evo Morales, lleva en el poder casi 14 años. Ahora afronta su primer desafío tras los comicios. Rumores de un fraude electoral desataron protestas contra el primer presidente indígena del país. Opositores nacionales y los observadores internacionales critican el recuento de votos y exigen una segunda vuelta. Durante mucho tiempo, Chile ha sido la democracia ejemplar del continente, pero la subida de las tarifas del metro desataron enfrentamientos con muertos. El presidente Sebastián Piñera anuló el plan, pero no calmó las protestas. Los manifestantes exigen que se aborde la desigualdad económica y la corrupción. En respuesta, Piñera propone un sueldo mínimo, pensiones más altas y estables precios de la electricidad. Ecuador se vio en la situación de estado de emergencia tras el fin de los subsidios para los combustibles. Se desataron violentos enfrentamientos entre la población y la policía, que se calmaron tras la decisión del presidente Lenín Moreno de no cancelar los subsidios, un requisito exigido por el FMI para obtener un préstamo. Argentina registra una de sus peores crisis económicas. La inflación anual alcanzó el 55%, la economía está en recesión, la pobreza se extiende y el peso vale cada vez menos. El país no es capaz de pagar su deuda externa de $100.000 millones. Es una historia familiar para el país que varias veces ha sido sacado a flote por la comunidad internacional. Un enorme reto para el próximo gobierno. Ya hace 8 meses que Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela. El jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, ha sido acusado de fraude electoral y autoritarismo. Pero el empate político del país parece no tener fin tras masivas protestas y sanciones extranjeras y a pesar del apoyo de más de 50 países a Guaidó. Mientras la inflación se acerca a un 200.000%, los venezolanos recurren al trueque para conseguir artículos de primera necesidad. En Santiago de Chile
surgen denuncias de abusos de los carabineros contra los ciudadanos en las manifestaciones. En las manifestaciones del miércoles se hablaba sobre todo de los presuntos abusos cometidos en las jornadas anteriores por las fuerzas de seguridad. En el Palacio de la Moneda, el ministro de Justicia recibía a responsables del Instituto Nacional de Derechos Humanos que investigan las denuncias. En algunos de estos casos han habido desnudamientos con orden de realizar sentadillas. Son prácticas que hemos visto también en otras oportunidades y claramente no corresponde ni en una situación normal ni tampoco durante un estado de excepción constitucional. Hemos presentado hasta el momento 30 acciones judiciales, pero en la próxima hora presentaremos más acciones judiciales porque hemos recibido múltiples denuncias de violación a derechos humanos. El ministro de Justicia se mostraba conciliador sin oponerse a la entrada de observadores internacionales que pide la oposición. Cada vez que alguna persona, como puede ocurrir a un militar o a un policía en el ejercicio de funciones que le corresponden, excede el uso de la fuerza, también lo lamentamos y reiteramos, como nos lo ha dicho el presidente, las instrucciones de proceder conforme a los protocolos que aseguran reacciones proporcionales y fuerza completamente controlada para impedir que se puedan exceder. Chile no tiene nada que ocultar, estamos informando a los organismos internacionales de estos hechos y todas las misiones, observadores que quisieran venir serán siempre bienvenidos. La transparencia con que estamos actuando y vamos a seguir actuando es total. A pesar del temor a posibles violaciones de los derechos humanos, los manifestantes siguen en la calle. Consideran que las medidas del gobierno no ponen fin a su precariedad. Matamoros es una ciudad mexicana fronteriza con los Estados Unidos, en la que los migrantes que buscan mejores días para sus vidas sufren maltratos diariamente. Lleva 4 meses viviendo en esta tienda junto a su familia. Son algunos de los 2.000 migrantes que acampan desde hace meses frente al puente fronterizo de Matamoros con Estados Unidos. Ahorita está hasta en una desnutrición, pero la mayoría de niños, aquí todos los niños casi están enfermos. Le salen granos en la piel porque a veces, hoy ya hay agua, pero al principio no había ni agua para bañarse. Deben bañarse en el río Bravo, donde también lavan su ropa, unas condiciones de hacinamiento e insalubridad que han disparado las enfermedades entre los niños. Intentos de abuso sexual, pero la gente se queda callada y no dice nada, pues. Desde julio, cuando se aplicó el programa por el cual los migrantes debían esperar su proceso de asilo en México, Estados Unidos devolvió a unas 13.000 personas solo por Matamoros. Los acampados reciben la comida de organizaciones de caridad y apenas la semana pasada la municipalidad les brindó algunos servicios básicos. Las autoridades locales y estatales reclaman la falta de apoyo y planeación del gobierno federal, que negó a Matamoros como prioridad. El gobierno federal recortó una partida presupuestal. Desde luego que si hubiéramos tenido como estado de Tamaulipas esa partida, hubiéramos podido alojarlos de mejor manera. Ahora nos vamos a Centroamérica, donde en Antigua Guatemala se realiza el encuentro de activistas digitales que busca preservar las lenguas indígenas a partir del conocimiento de la diversidad de experiencias que se realizan en los diversos países. Antigua, la ciudad de los volcanes, capital de América Central durante la colonia. Aquí, Israel Quick, un indígena Tzutuyil del lago Atitlán en Guatemala, se reúne por primera vez con otros activistas digitales de 14 países de América Latina en el congreso que se celebra en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua. Israel llega con grandes expectativas. Conocer experiencias que se están llevando en otros países para el fortalecimiento de los idiomas indígenas, pero también me gustaría llevar algunas ideas más que me puedan ayudar a mejorar mi activismo digital. En sí, la importancia del activismo digital para las lenguas indígenas es promocionar la forma de pensar, la cultura y todos los sentimientos que conservan en sus lenguas. Entonces es muy importante promocionarlos porque es una forma de entender el mundo. Y eso incluye también contar lo que está ocurriendo en su entorno.
34 lenguas están representadas en el primer festival de activismo digital en América Latina, desde el aymara al cachiquel, del nahuatl al quechua o al guaraní. Pero ante las comunidades indígenas aún marginadas, se abre ahora también una nueva brecha, la digital. Una realidad que para los organizadores es también la razón de este evento. Las exclusiones que vemos en el mundo indígena, que muchos están excluidos de la educación, de los servicios de salud, se repiten y a veces se potencian en el mundo digital, porque no hay acceso, porque la gente no sabe cómo informarse. Entonces, reforzar esta parte y decir, las lenguas indígenas tienen que estar en Internet. La gente indígena, los pueblos indígenas tienen derecho de expresarse. Esto es uno de nuestros objetivos. Queremos que la gente se exprese libremente y eso aplica también a estos mundos que tienen dificultades de acceder a la información y de expresarse. Los retos no son pocos, ya que hay comunidades prácticamente aisladas, como explica esta activista Mijé de Oaxaca. Hace falta que el Estado empiece a saldar la deuda histórica que tiene con los pueblos indígenas, que empiece a invertir realmente. Los bits cuánticos abren una nueva era en la computación. Google ha podido exitosamente superar en velocidad a los ordenadores más potentes del mundo. Lo llaman supremacía cuántica y en teoría multiplica de manera exponencial la potencia de computación. Los bits cuánticos podrían abrir así una nueva era tecnológica. Sin embargo, estos qubits tienen que enfriarse casi hasta el cero absoluto para evitar perturbaciones. Al parecer, Google realizó lo que hasta hace poco era mera teoría. La computación cuántica se puede aplicar en muchos usos prácticos. También mejorará el mundo en una forma que la computación clásica no puede, pero también nos ayuda a comprender más profundamente el universo, más de lo que podemos hoy en día. Los científicos de Google fueron capaces de activar 53 qubits en una computadora cuántica que tenía que detectar estructuras en una serie de números aleatorios. Resolvió el problema en solo 3 minutos y 20 segundos. A su rival, el supercomputador IBM Summit, le hubiera costado 10.000 años. Desde IBM responden, sin embargo, que con una simple adición de potencia de almacenamiento, una supercomputadora convencional lo hubiera resuelto en 2 días y medio. IBM acusa a Google de exagerar públicamente sus expectativas. La fábrica de automóviles Honda producirá el 100% de sus automóviles eléctricos a partir del 2022. Honda se pasa al eléctrico. El fabricante japonés se ha marcado como nuevo objetivo vender solo vehículos eléctricos o híbridos en Europa a partir de 2022, 3 años antes de la fecha que había previsto. El anuncio coincidió con la presentación este miércoles en Ámsterdam de su nuevo modelo de coche, el híbrido Honda Jazz. El mercado está cada vez más interesado en la tecnología eléctrica. Obviamente la legislación sobre el medio ambiente también se está aclarando mucho y es un tema en el que estamos trabajando para desarrollar una nueva línea de productos totalmente eléctricos. Vemos un gran cambio en Europa y en lo que a nosotros respecta, hoy anunciamos nuestra respuesta en términos de vehículos eléctricos. En Dakota del Sur, Estados Unidos, liberan bisontes para que vivan en libertad en su hábitat natural, de la misma forma que era hace 150 años. Y con eso llegamos al final de su noticiero ABA Noticias. Muchas gracias por su preferencia y continúe mirando nuestra programación. Recuerde que ya estamos en Roku TV,
y Amazon Fire. También déjenos saber cómo vamos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y que Dios les bendiga.